Dios me lo bendiga, mi querido hermanos y hermanas en Cristo. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros. Hoy el Espíritu de Dios, su Santo Espíritu, trae mensaje para la iglesia, principalmente para sus hijas y para los pastores. Por favor, quiero que le pongan mucha atención a este mensaje, porque así me envía el Señor por medio de su Santo Espíritu. Hoy 27 de mayo 2022, el Señor me revela para su gloria. Mire, muchas veces tengo revelaciones y no puedo grabarla el día que se me da el mensaje. Ayer me puse muy triste a ver la matanza de aquel lugar de los Estados Unidos, donde murieron alrededor de unas 21 personas, como 19 niños y 2 adultos. Entendí ayer la vaca que se quejaba con dolores de parto, que paría 2 becerros. Uno era bueno y uno era malo. Entendí que ese era el dolor de muchas madres y padres en la pérdida de sus hijos, por cuanto un niño nació mal de otro lugar, iba a causar dolor. Ahora entendí por qué aquella vaca en mi revelación tenía tanto dolor para dar a luz a su hijo. En el día de hoy, el mensaje es muy maravilloso. 27 de mayo 2022. Recibido hoy viernes este mensaje. Como siempre, conocen que soy su hermano en Cristo, Juan Carlos Polo, un evangelista que Dios por su misericordia está usando para hablarle a su pueblo con diferentes revelaciones cada vez que Él me envía, para que se den cuenta que yo no me invento nada. Yo no soy nadie para inventarme nada de esto, pero Dios con su misericordia me ha escogido con un propósito, así como me lo habló un día. Yo te usaré para el tiempo del fin, para que le hable a mi pueblo. Bendigo a todo aquello que reciben este mensaje para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y digo amén. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de San Marcos 8:38, la razón por qué voy a leer este texto bíblico, porque la revelación de hoy es algo que Dios revela íntimo de muchos de sus hijas. Dios ha revelado a su siervo hoy. Y por eso yo no debo avergonzarme. No sé qué pensamiento el enemigo ponga en vuestra cabeza, pero quien me ha dado esta revelación hoy 27 de mayo es el Espíritu Santo de Dios. El Señor quiere hablar a sus hijas y también quiere hablar a muchos pastores que piensan que Dios no lo está viendo. Vosotros estáis esculpidos en la mano del Señor, en su palma de su mano. Dios ve vuestras entradas, vuestra salida, aun cuánto pelo o cabello tienen en vuestra cabeza, dice que están contados. Dios ve cómo tú te vistes, Dios ve tu pensamiento y todo. Yo sé que muchos de ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo. Yo no sé cómo tú te vistes, pero el Señor sí que ve que tú pones en tu cuerpo antes de salir de tu casa. Así que el Señor me envía en el libro de San Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que lo que voy a hablar hoy, no debo avergonzarme, porque esto solo lo puede revelar el Espíritu Santo de Dios
cosa íntima de muchas de sus hijas, que se hacen en lo secreto. Pero como usted va a la iglesia, como usted va y el pastor no puede levantarle su falda porque sería una falta de respeto delante de Dios, o como usted va y se viste para salir en ese mundo, Dios sí que sabe qué tú haces. Voy a estar leyéndole la palabra en el libro de Primera de Juan, segunda. Yo voy a estar leyendo desde el 15 en adelante. Y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios. Tu palabra también, Señor, poderosa. Señor, toca a tus hijas para que puedan recibir este mensaje por medio de la boca de tu siervo, para tu honra y tu gloria. Este es mi revelación. Pero antes de contarle mi revelación, el Señor me insta a leerle 2 textos bíblicos más. Y dice así, Segunda de Corintios 7:1, dice así: así que, amado, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque Él todos los ves cuando te arrodillas, cuando va al baño, cómo te viste, qué pone en tu cuerpo, y todas esas semejantes cosas que ustedes creen que hacen al oculto, Dios lo está viendo todo. Su Espíritu Santo está en todo lugar. Porque yo me veía que estaba sobre un caballo. Y este caballo era fuerte, hermoso. Pero cuando caminaba estaba cojeado. Bendito sea Dios. La sierva le había fallado al Señor. Y me dijo que una vez vio una paloma blanca que venía cerca de ella. Y yo veía que esa paloma blanca caminaba, me decía, y cojeaba. Yo la había herido porque había pecado contra mi Señor. Esta palomita tan preciosa, cuando caminaba, cojeaba. Ese era el Espíritu Santo. Cuando los hijos de Dios pecamos contra nuestro Dios, herimos a Dios, a su Santo Espíritu. Dice esa sierva que veía cómo esa palomita caminaba y se cojeaba sobre su patita. Representaba al Espíritu Santo de Dios, el cual ella había herido con el pecado que ella había cometido. Cometer estos pecados contra Dios tienen grandes consecuencias, hermano. Cuando nos llamamos hijos de Dios, pueden venir grandes iras sobre nosotros por estos pecados que cometemos, sabiendo la palabra de Dios, y herimos terriblemente al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Luego también yo me veía en este caballo precioso. Este caballo caminaba y cojeaba. Y ese es mi revelación de hoy. Y cuando yo digo, pero el caballo se ve sano, fuerte, porque Dios me lo ha dado para llevarle el mensaje, ¿por qué está cojeando? Yo veía que tenía que ir lejos a avisar. Dentro del mar, que se expandía esa voz, que yo tenía que avisar a su pueblo a nivel del mundo de las cosas que el Espíritu Santo no le agrada que sus hijos hagan, porque lo hieren terriblemente. Cuando me apeo y reviso la pata del caballo
Y creo que en ese mismo instante el caballo camina y luego sigue cojeando, y yo desde encima del caballo le paso mi amor y mi cariño, y el caballo levanta su pata de adelante, y cuando miro que está cojeando, observo que hay una espina clavada como un pedazo de vidrio, y lo saco, y luego el caballo empieza a caminar bien. Así que hoy lo que yo voy a traer al pueblo de Dios, toda aquella sierva que lo reciban, serán bienaventuradas delante del Señor y de su Santo Espíritu. Porque esa herida que tiene el Espíritu Santo, se lo estamos causando nosotros, que nos llamamos el Hijo de Dios y hijas de Dios y del Dios viviente. El único Dios verdadero que vive y reina por los siglos es nuestro Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obsérvense eso, que nos dice que nos despejemos de toda contaminación de carne. En el libro de 1 Samuel 15:22 dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obediencia quiero, dice el Señor, a su pueblo. Esta es mi revelación. El Señor me lleva a un lugar junto a un evangelista de República Dominicana llamado Máximo. Que Dios bendiga a este grande siervo de Dios, muy temeroso del Señor. Cuando estamos allá, nos lleva a una cima, una montaña, donde había un hombre, que este hombre era muy reconocido, famoso por las cosas que ejercía en el mundo. Este hombre necesitaba ayuda porque vivía solo con su esposa. No sé si podía ver que tenían un niño también, creo que sí, o una hija muy hermosa. Cuando llegamos a ese lugar de la cima, era como una montaña donde él había hecho una casa, porque el hombre era muy famoso en su época. Yo veía que era años detrás, el hombre era muy famoso en su época. Un hombre que debería ser multimillonario. Tenía su esposa. Y después que como que él se retiró de esa fama, pero usted sabe que el famoso, en los tiempos antiguos esa gente podían ser famosos hasta hoy en día, porque eso es como algo que ya se han ganado en lo que ejercían en el mundo o en los caminos de Dios. En este instante yo podía ver que este hombre era tan famoso que su historia corría de país en país. Se apartó, hizo su casa y vivía con su esposa. Al él dejar lo que hacía, ejercía en el mundo como un poco retirada para estar con su esposa y su hijo o su hijita que veía yo veía que él estaba solo. Cuando el Señor nos envía a esa casa, el evangelista y yo subimos a llevarle el mensaje. De repente, cuando estamos allá con ese hombre hablando, yo pude observar que este hombre estaba bebiendo los rones o whisky más caros que había en esa época. Y se notaba que eran alto precio que pagaba por cada botella. Parece que este hombre se sintió como que al apartarse de lo que era su carrera, que lo había hecho famoso, estaba junto a su esposa y su hijo en aquella casa. Era una casa normal, no parecía de mucho, millones de riqueza, de pesos, lo que sea. Pero al instante él estaba sentado y no tenía paz en su casa, porque no tenía Cristo en su corazón. Pero yo podía ver que aquella mujer que vivía con él, se nota que era una sierva de Dios, pero no estaba viviendo en obediencia, como dice la palabra: mujeres, obedecéis a vuestro marido como es digno al Señor también. Porque si vosotros obedecéis a vuestro marido, están obedeciendo a Dios.
También, marido, tratáis a vuestra mujer como a vaso más frágil, porque Dios te lo va a pedir a cuenta si le hace daño. Y amáis a vuestra esposa también, tratando y dándole honor en todas las cosas que ella hagan, que siempre se merezca el bien. Aleluya. En ese instante yo podía ver ese hombre sentado y tomaba. Y de tanto tomar y comer, su barriga había crecido. Ya no era el modelo que aquella mujer había conocido cuando ella se enamoró. Porque muchas veces nos enamoramos por apariencia, por cuerpo, por físico, o por estatura o músculo. Dios no quiere que esta carnalidad esté en sus hijos. Si Dios te dio una mujer joven o una mujer mayor que tú, recuerda que Sara y Abraham tenían una gran diferencia. Pero cuando el amor de Dios es perfecto, la edad no importa en un matrimonio. No importa en una pareja, ni físico ni estatura, porque Dios te da un hombre o una esposa que te mantenga firme en su camino y en su palabra. No alguien carnal que se enamora por los deseos de la carne. Esa persona será una persona espiritual que te va a mantener firme en los caminos de Dios. Y cuando el amor viene de Dios, es un amor perfecto, como el de Abraham y Sara. En ese instante, yo podía ver que el hombre nos mandó a buscar también, porque Dios no había enviado, pero él también necesitaba ayuda. Y estaba buscando personas que le podían ayudar. Cuando subimos, el hombre, vimos la botella que tomaba, su barriga estaba grande. Y empieza a quejarse y dice: ya mi esposa no me quiere porque mi barriga está grande. Ya mi barriga tiene parecía un hombre que se le notaba como si tuviera embarazado como de 3 meses, porque tanto beber el alcohol, los hombres bebiendo cerveza, la mala alimentación, lamentablemente daña el físico de la persona. En ese instante veía que él se quejaba por eso. La mujer se quejaba por otro lado. Y en ese mismo instante él reclamaba que ella no le obedecía. Y yo me acerco a la sierva. El Señor me abre una visión y me muestra que este mismo hombre después estaba confesando. Aquella que se decía ser hija de Dios tenía un estilo de braga como lo que están aquí en esta imagen que hicimos. Perdonen porque subimos esa imagen para mostrarle a las hijas de Dios que son cristianas que ustedes tienen que honrar a vuestro Padre Celestial, cuerpo, alma y espíritu, irreprensiblemente. De repente el Señor me permitió ver. Usted diría, es un pecado. No, eso es espiritual que Dios me está mostrando. El Señor me hacía ver a esta hija de él que se decía ser cristiana. Cogía esos tipos de braga que ustedes están viendo hoy del mundo, que perdone por la palabra, eso parece, yo no sé si ustedes están impuestos a ir a los campos, esa gurupela que se le pone a los caballos atrás para que soporte el aparejo cuando está bajando la loma. Esta braga que son como un hilo que pasan en la parte de atrás. Y esta braga que están puestas en las mujeres, que tienen la parte de adelante que parece un cristal, para cuando el hombre vea, siga codiciándola y se vuelve loco. Y este hilo que pasa en la parte de atrás de la mujer, en su nalga, yo podía ver que esta parte era un espíritu que mientras son mujeres, muchas de ellas, no digo todas, lo que yo veía en esta revelación, son mujeres que están impuestos a tener placer en su parte de atrás íntima, donde van a hacer haces fecales, y la parte de adelante, yo podía ver que se notaba que parecía un cristal, donde cuando se ponían esas bragas o panty, se le veía todas sus vaginas. Hoy en día es lo que está de moda, y por eso dice el Señor: no amé al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo esto deseo de la carne provienen del mundo. Yo podía ver a esa mujer como si al mismo tiempo se veía desnuda. Y el marido le decía, yo le dije a ella que no usara esos tipos de braga y todas estas cosas porque a mí no me agrada.
Y yo podía ver que el Señor me mostró que no quiere a sus hijas poniéndose esos tipos de braga del mundo. Una, porque tienen deseos sexuales, demonios que son los que manifiestan esos deseos sexuales y conllevan a muchas de estas mujeres mostrar la vergüenza de su desnudez para la lujuria de que el hombre la mire, la codicie y vea su parte íntima, siendo aquel hombre no su marido real. Dice el Señor: miráis lo que se dicen ser creyentes y van a las playas. Muchas de estas mujeres que me conocen van mostrando la vergüenza de su desnudez. Sus vaginas fuera, su parte de atrás está al aire libre, donde sirven como piedra de tropiezo, seducen a las almas y la hacen perderse e irse al infierno. Así también los hombres se encendieron en su lascivia también y han hecho que mi espíritu se aparte de mucho de ello. Todas estas bragas o panty o interiores son cosas que Dios está prohibiendo en sus hijas, porque muchas de estas mujeres están usando cosas en el mundo. Toda esta braga, el Señor me mostraba que son espíritus seductores en ello, a fin de hacer que el hombre se entre en un encendido de carne y empiece a adulterar y a fornicar aún en el pensamiento y a codiciar. Así, hija de Dios, dejáis todas estas cosas en el mundo, porque vi que tenían y estaban llenos de demonios seductores que te hintan y te llevan al pecado y te hacen enseñar tu cuerpo, y tú sirves como piedra de tropiezo a otro que en verdad quisieran apartarse de esos deseos de la carne, pero usted mostrando su cuerpo en esa forma, Dios aborrece y repudia toda esta perversidad del ser humano y más de sus hijas, porque así como el Señor me mostraba que muchas de sus hijas están usando estas ropas interiores seductores que están llenos de demonios para hacer los hombres caer en codicia y pecado de adulterio y fornicación, entonces el Señor te desechará. Usted dirá, ¿pero qué está trayendo este hombre? No, esas son cosas del Espíritu Santo que me revela, porque yo podía ver a esta mujer que en la parte de ella de adelante se veía todo como si fuera en un cristal. Los panty que tenía puestos, las ropas interiores, eso eran cosas que llevaban a los hombres a sentir deseo carnal, porque tú estabas mostrando la vergüenza de tu desnudez. Y muchas mujeres de esas hoy en día se sientan y no saben acotejar su pierna. Y el hombre que está delante de ella, por más que no quiera, tiene dos ojos que son amantes al pecado, y una mente que es codiciosa, y un corazón que lo imagina todos los malos pensamientos y deseos, y pecan contra el Dios viviente. Aquel hombre empezó a quejarse, que le decía a su mujer que no se ponga eso, y yo me acerco. Tú di que conoce al Señor, y le digo, yo soy pastor, Dios me ha llamado y aquel es un evangelista. Por su misericordia nos manda aquí. Mujer, obedece a tu marido. Y ahora no lo rechace porque su cuerpo ha cambiado, porque el amor perfecto viene de Dios. Y el Señor te dice que todas estas bragas que tú estás usando están poseídos de demonios. Observen los alimentos, ya le están poniendo signos satánicos. Todas las cosas que se están fabricando en el mundo hoy en día están llevando marcas satánicas, están llevando más deseos, placeres mundanos, porque son demonios los que están dando las ideas para que ustedes se pongan eso en vuestro cuerpo y se enciendan en un demonio de lascivia y de caliente en vuestro cuerpo, y van y caen en pecado de adulterio y fornicación. Así que estas bragas, estos interiores, estos panty que ustedes se están poniendo, estos interiores, estos son demonios que están dando toda esa idea. Y a través de esta idea, todas estas prendas íntimas de vestir, que no son las normales que Dios escoge, están llenos de demonios de seducción, el cual encienden tu cuerpo, atacan como un aguijón en la carne, para que tú vayas y caiga
en este pecado. En este mismo instante le hablé al hombre, le hablé a ella, hicimos una reunión y lo traímos. Ahora el Señor nos tenía en una casa grande, reunido. Yo podía ver personas que seducían mujeres con su cuerpo, pero no eran sus mujeres, sino otras mujeres. Y veía un espíritu de celo que entraba en su marido, el cual se perdía la confianza y estos matrimonios eran destruidos. Así que, si usted es un hombre de Dios que está siendo piedra de tropiezo para la mujer de su prójimo, lamentablemente Dios te va a desechar. En esta reunión nos reunimos. Veo un pastor de República Dominicana. Usted se pregunta, ¿por qué Dios está llamando a tantos hombres jóvenes y está preparando para ser pastor? Porque Dios levantará una generación de jóvenes para pastorear a sus ovejas lleno de su Santo Espíritu. Porque así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo de Dios. La iglesia está lleno de fornicación y adulterio. Y es una vergüenza para el reino de los cielos. Vi un pastor que él y su esposa han servido a Dios por muchos años. Y Satanás le cegó el entendimiento. Y lo que hacen hoy da vergüenza sobre los altares de Dios. En aquella reunión yo podía ver que ese pastor se iba a diferentes lugares del mundo, cargaba su guagua y se iba a todo tipo de negocio. Dejó a su mujer, que yo conozco a esta persona porque Dios me mandó directamente para yo ver por qué Dios lo desechaba como pastor. Y veo a esa mujer en su colmado donde está vendiendo cerveza. De repente Dios me da a ver en una visión que esta mujer de pastor viaja al país de Alemania, indicándome que muchos de los que están administrando en su iglesia, pastores, están vendiendo bebida alcohólica en sus negocios y se dicen ser pastores. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Proverbio 31:5 nos manda a apartarnos de la bebida alcohólica. Si leéis Proverbio 31 en adelante, veréis lo que nos dice sobre la bebida alcohólica. Entonces yo podía ver, hermano, que la mujer de este pastor se fue a negociar y dentro de su negocio tenía bebida alcohólica y estaba vendiendo al mundo. Semejanza al mundo eres, igual que al mundo eres, y no has conocido a Dios. Despejado de toda contaminación de carne y de espíritu, dice el Señor. ¿Acaso vosotros creéis que Dios es ciego? Y yo podía ver que este pastor, aún el aparato que andaba, estaba tan cargado de pecado que se derrengaba de un lado a otro. Y esa es la voz de Dios. Muchos de estos pastores están desechados como yo he desechado a Saúl. Y todo aquello que le siguen a ellos, lamentablemente, son presa fácil de la apostasía. Porque estos pastores yo lo he desechado. Mi Espíritu Santo no está en ellos. Están allí, pero yo no estoy obrando en ellos. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se aparta de estos pastores, lamentablemente lo que está administrando es la carne y no el Espíritu de Dios. Y lo que le van a mostrar a ustedes y le van a enseñar son cosas de la carne. Aún leen la palabra de Dios y no le entienden, porque soy testigo de estas dos personas que eran maravillosamente personas que leían la Biblia y tenían entendimiento. Hoy la leen y no entienden lo que significa la palabra. En esta reunión, Dios me mostró que quería reunir a su iglesia, porque son muchas perversidades de los pastores y de las mujeres de los pastores.
en su altar santo donde se debía obedecer y ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores. El pastor y la mujer del pastor, su ayuda idónea, usted es un ejemplo para el pueblo de Dios, el cual se está congregando en aquellos lugares. Así que en 1 de Samuel 15:22 dijo el Señor, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces vemos qué aconteció a Samuel. Por cuanto él era el mensajero de Dios, su corazón se había quebrantado porque Saúl había desobedecido a Dios. En 1 Samuel 15:24-30 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Aleluya, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ya era demasiado tarde para Saúl, hermano. Cuando no obedecemos, Dios nos desecha. Dios levantó profeta en el Antiguo Testamento y se apartó de otros que no estaban obedeciendo a su mandato. Obsérvese que cuando Dios envía, debemos obedecer. Bendito sea Dios, porque si no obedecemos, como hizo Balán, entonces vendremos a estar en juicio delante de Dios, aún aquí en la tierra. Muchos de esos pastores están en los altares de Dios. Hoy viven en un espíritu de apostasía, porque el Espíritu de Dios ya lo ha rechazado, así como rechazó a Saúl y se ha apartado de ello. Una vez que el Espíritu de Dios se aparte de ti, no hay mayor sufrimiento y confusión para un ser humano. Cuando el Espíritu de Dios se aparte de ti, no está contigo más, por cuanto no viviste la rectitud, la verdad y la santidad en cual Dios te ha mandado a que tú viviese. Así que Dios insta a los pastores a que obedezcan su voz y también a sus hijos que están congregándose en aquellos lugares, porque el Señor dice, yo me he apartado de muchos pastores, el cual no caminaron recto conforme a mi espíritu, en el cual yo lo llamé para que pudieran estar sobre mi siervo en esta iglesia, instruyéndolo por medio de mi palabra y mi Santo Espíritu, porque muchos de ellos han desechado mi palabra y no han vivido en obediencia hacia mis mandamientos. Aleluya. Entonces tú que te dices, hija de Dios, desecha toda esa ropa sensuales, por eso que se dicen ropas sensuales, porque están llenos de demonios y tú le estás usando para seducir. Te estás semejando al mundo. Te casaste con un esposo carnal que si no se siente a esa altura de esas seducciones demoniáticas, no siente amor por ti o placer en tu matrimonio, lamentablemente se están semejando al mundo, y todo lo que viene del mundo a Dios no agrada.
para que no pequéis. Juan creía que los que han nacido de nuevo todavía pueden cometer cierto pecado. No obstante, él no enseña que el creyente debe pecar. Más bien exhorta a sus lectores a vivir sin pecar. Romanos 6:15. Siervo de la justicia, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. 1 Tesalonicenses 2:10 al 20. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así los apóstoles describían para que los creyentes fueran un ejemplo de cómo ellos vivían una vida piadosa. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido los de vuestra propia nación la misma cosa que ella padecieron en los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a vosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con muchos deseos ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Así que caminamos como siervos de la justicia, apartándonos de todo pecado, todas cosas del mundo desechando, uno de los enemigos más grandes de Dios. Lo vi en mi revelación anoche también, 27 de mayo 2022. Observo a unas lesbianas que van en un coche. Esta lesbiana, había una que tenía dos mujeres de esas, muy hermoso. Estaban con esos de que esa cirugía estética de todo su cuerpo, se veían mujeres sensuales. Tenían un coche descapotable y esas mujeres se dirigían como a un hotel. Veo que un hombre y yo la estamos siguiendo para ver lo que están haciendo. De repente esta mujer lesbiana que se decía ser el hombre, esta mujer tenía una operación para tener un pene de un hombre, para tener intimidad con estas dos mujeres. Cuando nos acercamos, nos están hablando, yo escuché una palabra: nosotros no debemos hacer asesión de personas. Claro, en diferente color de piel, Dios no quiere esas cosas, porque todos somos creación de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y suficiente y único Salvador. Pero mientras somos personas humanas que estamos en este mundo, los que no han recibido a Cristo se consideran como creación de Dios. Pasan a ser hijos de Dios cuando acepten a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador, y ahora son hermanos nuestros. En ese instante yo podía escuchar: ¿cómo vosotros decís que son mis hijos y se hacen amigos de aquellos del mundo que son mis enemigos?
y que se complacen en el pecado y cambian mi palabra para promover los pecados de su padre el diablo. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, llamándose hijo de Dios, dique hijo de Dios, se haga amigo de aquellos que son enemigos de Dios, como la lesbiana, los homosexuales y esta gente que aborrecen la palabra de Dios a fin de complacerse y caminar en el pecado? Vosotros debéis odiar lo que Dios odia. Dios no te manda a odiar a las personas. Efesios 6:2 es claro que son demonios que la poseen. Pero tampoco puede usted hacerse amigo de aquellos que repudian las palabras de Dios y que les gustan el pecado y promocionan toda diablura en esta tierra. El siervo de Dios debe odiar a los enemigos de Dios, que son el pecado que Satanás impulsa en el ser humano para que el hombre se aparte más de Dios y peque contra Dios, contra su palabra, contra el reino de los cielos, contra su Hijo amado Jesucristo, contra su Santo Espíritu. En ese instante la lesbiana nos estaba invitando a que fuéramos con ella, y yo veía que muchos siervos se hacen amigos de esta persona, y el Señor decía: ¿cómo podéis vosotros hacerse amigo de aquellos que odian y repudian mis palabras? El cual se dejan usar por Satanás. Toda esta idea de moda, ¿quiénes son las que expulsan esta idea de moda en el mundo? Son aquellos transensuales, gay, homosexuales, son los que están detrás de la moda. Los peores enemigos de Dios, que son usados por el enemigo en el pecado, son los que están impulsando toda esta moda de desnudez, a fin de que la mujer y el hombre sigan pecando contra Dios, mostrando la vergüenza de su desnudez. Podía ver que detrás de toda esta ropa, en mi revelación, habían demonios seductores, demonios de lascivia, demonios de fornicación, de adulterio. Toda esta ropa íntima, toda esta tienda, son tiendas satánicas. Me avergüenzo yo como un siervo de Dios, viendo la sierva de Dios usando estas bragas, estos panty o esta ropa íntima como el mundo, donde demuestra la vergüenza de su desnudez. Vuestro marido debería avergonzarse que todavía teniéndolo ustedes como esposa, siguen siendo carnal en el mundo, y que si ustedes no están vestidos de esa forma pecaminosa del mundo, no le agrada ni sienten intimidad ni deseo placeres por ustedes. Yo creo que estos son hombres que todavía no conocen a Dios y necesitan echar todo esto demonios de deseos, placeres, que son demonios de la tiniebla, que han venido para poseer los cuerpos y hacer lo que pequen contra Dios, contra estos deseos sexuales que traen en el mundo. Ellos se manifiestan a través de los deseos sexuales, y toda la ropa que están fabricando hoy en día son ropa que son llenas de demonios de deseos sexuales. Vosotros, hija de Dios, apartaos de toda contaminación de carne, para que sean llamada hija del Dios viviente. Para los que caen en el pecado, el remedio es confesar y abandonar ese pecado. Usted pecó, pero no estoy hablando, porque dice la Biblia que ya no queda otro sacrificio en el libro de Hebreos para los que han conocido la verdad y han decidido pecar deliberadamente. Entonces, usted como nuevo creyente, es aquí como dice el apóstol Juan, creía que los que han nacido de nuevo todavía pueden cometer ciertos pecados. Eso es verdad, pero no obstante, nosotros podemos excusarnos para ir al pecado de nuevo, porque el nuevo creyente no tiene mucho conocimiento de la palabra. Pero cuando yo me entregué a Cristo, me mantuve firme hasta un tiempo. Luego me enojé contra Dios y quería ser como un descarreo, como muchos dicen, una excusa para encontrar deseo e irse al mundo de nuevo. Y ahí viene Satanás y le prepara el pecado y usted peca. Luego que él te lastima, tú no eres igual, jamás. Entonces, no debe pecar contra tu Dios. Aunque tú seas nuevo creyente, si te mantienes firme y puro, virgen, el Señor te usará grande para su gloria. Para los que
caen en el pecado, el remedio es confesar y abandonar ese pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos vuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La seguridad del perdón está en la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7, que nos dice la palabra. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea nuestro Dios, poderoso, maravilloso Dios. Y su ministerio celestial como abogado, es decir, el que habla al Padre en defensa vuestra, griego parakletos. Jesucristo intercede delante de Dios a favor de los creyentes sobre las bases de su muerte expiatoria, del arrepentimiento de ellos y de la fe que tienen en Él. Usted sabe que mientras estemos en el mundo no somos exentos a estar tentados y a estar siendo tentados por el pecado. Por eso dice, cuando lleguemos a la plenitud, a la estatura del hombre perfecto, lleno del Espíritu, que será el día glorioso cuando Cristo levante a su iglesia. Ya el pecado no será piedra de tropiezo para nosotros jamás. Así que en Romano, bendito sea Dios, 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Él está allí intercediendo por nosotros al Padre. Señor, perdónalo, perdónalo, santifícalo, santifícalo. Ten misericordia de ellos, Señor. Recuerda el sacrificio que yo hice en la cruz para que ellos fuesen salvos. Y Jesús intercede por nosotros. Y por eso que Dios no ha derramado su ira sobre este mundo y destruirnos a nosotros. Porque todo este mundo está perdido en el pecado y en la satisfacción de la carne. Aleluya. Mire lo que dice Hebreo 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es nuestro abogado, intercediendo por nosotros. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bendito sea Dios. Querido hermano y hermanas, toda esta ropa íntima, la cual ustedes van a estar viendo en esta imagen que le he subido, no he querido subirla. Estas cosas ustedes tienen que agarrarla y desaparecerlas. Si ustedes son hijas de Dios, obedecerán lo que dice el Espíritu Santo hoy, dándome esta revelación. Porque esta ropa tienen deseo y demonios sexuales. Vosotros tienen que vivir santamente delante del Señor. Que vuestro cuerpo sea para vuestro marido, mostrando su cuerpo a vuestro marido. Dios no condena nada de estas cosas cuando ustedes caminan en obediencia. Pero no vestáis para ir al mundo mostrando la vergüenza de vuestra desnudez a hombres que no son vuestro marido. Y también quiero decirle también que Dios está viendo todos vuestros pasos. Toda esta prenda que tienen demonio en vuestro armario. Por eso que ustedes tienen tanto ataque satánico. Porque lo que ustedes están usando son cosas del mundo. El cual trae más demonio a vuestra casa. Y muchas veces quieren orar, no pueden. Muchas veces quieren ayunar, no pueden. Muchas veces sienten que ya su cuerpo no se siente en una forma espiritual. Porque ustedes son los que están obteniendo prenda del diablo en vuestra casa. Y donde están esa prenda, ahí están demonios manifestándose. Así que este mensaje Dios me envía a dárselo a vosotras hoy. Ustedes que están en obediencia. Si aman a Cristo y aman su palabra y su Santo Espíritu, empezarán a botar toda esta prenda que no les sirven para nada. Son los causantes de demonios y todo esto maquillaje. ¿Por qué ustedes, mujeres, tienen tanto ataque en vuestra casa?
maquillaje, peluca, ropas sensuales, como esta tienda satánica que usted lo ve hoy en día, que ni a las tiendas esos, los centros no se puede ir, porque cuando usted ve esa tienda, lo que están unas muñecas en que son estatuas también, ídolos vestidos. Mire, obsérvese que toda esta prenda se la ponen a estos ídolos que están en esa tienda, que son los maniquíes. Usted ve muñecas de esas sexy que son demonios dentro de ella. Le ponen una braguita que son sexy que son demonios, hermano. Y todo el hijo de Dios que está yendo a tiendas como esa hija de Dios, lamentablemente está comprándole al diablo. Señor, reprenda a Satanás. Yo he cumplido con darle el mensaje. Dios no nos manda a ser amigo con esos que son su enemigo haciendo las cosas malas. A que solo le prediquemos la palabra. Y dice el Señor, salir del medio de ellos, pueblo mío. Dice el Señor, no sea partícipe del pecado de ellos. Y yo os recibiré como a hijo amado. Y seréis para vosotros padre y vosotros seréis mis hijos. Que Dios me lo bendiga. Yo soy un vaso de uso para la gloria de Cristo y siempre con verdad y revelaciones del Espíritu Santo. Así que, hermano mío, muchos pastores están desechados. Están allí y están en una tremenda apostasía. Porque cuando el Espíritu de Dios se aparta, como hizo en Saúl, se metió un demonio. Y esto ya empiezan a hacer toda clase de cosas y se creen que están llevando a la iglesia directo al cielo y la están llevando directamente al infierno. Corréis de estos lugares porque lamentablemente estos pastores no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y qué puede enseñarte alguien que no tiene el Espíritu de Dios? Que Dios me lo bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús. Soy su hermano evangelista Juan Carlos Polo con el Ministerio de Revelaciones. Muchas gracias por vuestro comentario. Lo leo, le doy un corazoncito. A lo que usted ven que yo no estoy de acuerdo con su comentario, yo no le pongo el corazón. Bendito sea Dios. Porque recuerde que mucha gente te escribe en algunos comentarios y son cosas con trampa y algunas preguntas que no son del Señor. Que el Señor lo bendiga y lo cubra con la sangre de Cristo. Amén.